Bienvenidos a este podcast de salud mental y medicina complementaria a través de la hipnosis de sanación. Mi nombre es Camila Healing y seré tu guía al encuentro entre ciencia y alma en tu corazón. Aquí vas a encontrar prácticas para tu salud mental y conversaciones con profesionales de nuestro Colegio de Terapeutas en Hipnosis de Sanación. Bienvenidos. Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast Camila Healing. El día de hoy vamos a platicar de un tema apasionante que es amar sanamente. Cómo desde la mente, desde el apego, desde la emocionalidad y desde nuestro sistema nervioso creamos diversas narrativas del amor y formas de relacionarnos con otros seres humanos y cómo podemos aventurarnos en ese viaje para hacerlo de forma más saludable. Hoy tenemos una gran especialista y profesional, Mónica Bleiberg, del Colegio de Terapeutas en Hipnosis de Sanación. Mónica estudió psicología y filosofía en la Universidad de Boston y tiene más de 15 años de experiencia en escuelas con niños y una maestría en psicopedagogía y una especialidad en terapia del juego y el arte. En consulta se ha especializado en prevención de la depresión posparto, mindfulness y la crianza. Y además, como les decía, es terapeuta en hipnosis de sanación que le ayuda a integrar todo este gran conocimiento y estas grandes herramientas que tiene. Muy bienvenida, Mónica, a este episodio. Muchas gracias por invitarme y muy contenta de estar aquí. Qué alegría, Moni. Vamos a hablar un poquito hoy del amor y cómo hemos sabido que el amor es como un poema, ¿verdad? Hay un amor idealizado, tanto en la sociedad y me imagino que en cada uno de nosotros, pero ese amor hoy sabemos que neurológicamente, neurobiológicamente está condicionado por las formas de apego que los seres humanos vamos aprendiendo desde la crianza, desde la infancia, incluso desde el vientre materno y más atrás, ¿no? Platícanos un poquito, Moni, ¿qué es el apego? El apego, bueno, primero que es una de mis pasiones, porque creo que influye en diferentes partes de nuestra vida. Es un vínculo emocional profundo que generamos los individuos con nuestros cuidadores principales. Pueden ser uno o varios. Es principalmente influenciado por las relaciones tempranas que vivimos y es una tendencia innata del ser humano y definitivamente influencia nuestra supervivencia y todo nuestro desarrollo psicológico, porque influye en todas las relaciones que tenemos en la edad adulta. Su función principal es el acercamiento, porque mediante la activación del sistema de apego nos vinculamos, nos relacionamos, amamos, nos acercamos a otros física y emocionalmente. Así de importante es el apego. Podríamos decir que el apego también es como el recurso que recibimos en nuestra época más vulnerable para sobrevivir, ¿no? Exactamente. Si no tendríamos esta tendencia innata al apego o a activar el sistema de apego, sería difícil nuestra supervivencia. Por eso es una de las funciones tan importantes, una de sus funciones tan importantes es el acercamiento, por ejemplo, con la madre o el cuidador principal para asegurar que el bebé sobreviva, ¿no? Porque si no hay apego y no se genera esta relación entre los individuos, la mamá no está vinculada con el niño y no sabe qué es lo que necesita. Qué interesante. Entonces podríamos decir que una persona, dependiendo del cuidado que necesita, va generando este vínculo sano o va aprendiendo la carencia del mismo, ¿no? Exactamente. De hecho, podríamos decir que el modelo de apego son como ciertas instrucciones que se siembran en nosotros desde que nacemos, instrucciones para amar y para relacionarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, nosotros cuando somos chiquitos aprendemos que nuestras necesidades van a ser cubiertas, por ejemplo, un apego seguro, del que luego vamos a hablar, si nosotros aprendemos que nuestras necesidades son cubiertas, entonces empezamos a confiar en el mundo a nuestro alrededor y en las personas que nos rodean, porque sabemos que vamos a estar seguros y empezamos a
a soltar un poco el cuerpo y a decir, bueno, hay alguien que me puede cuidar. Acuérdense que el bebé humano no puede cuidarse solo y necesita de otra persona, otro cuidador que lo cuide. Entonces, por eso aprendemos, el apego es una manera, de alguna manera, de generar un mapa para desarrollar estas instrucciones de amar y relacionarse. Y el apego, podríamos decir entonces también que se aprende, sí, desde que nacemos, pero también desde el vientre materno, ¿no? Definitivamente, gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar con mamás embarazadas, adolescentes, que por ejemplo tuvieron como un embarazo pues no planeado, y empezar a desarrollar, cuando ellas deciden tener a su bebé, empezar a desarrollar el vínculo o el apego desde que están embarazadas es muy importante. Parte también de esta relación que se va a generar entre la mamá y el bebé tiene que ver con qué tanto yo acepto a este bebé que viene al mundo, qué tanto estoy abierta a entender. Acuérdate que el apego tiene mucho que ver con con sintonizarse entre el cuidador y el bebé. Y parte importante de la sintonización es estar abiertos a entender quién es este nuevo ser que viene al mundo, a observarlo, a escucharlo, a entender qué es lo que necesita, cómo pide lo que necesita, porque a cada persona somos distintos. Entonces, tiene mucho que ver con esta apertura. Y cuando desde el embarazo no estamos abiertos por ciertas situaciones de vida a entender, a aceptar, a escuchar, a aprender sobre este nuevo bebé, pues definitivamente el vínculo o el apego se ve afectado. Claro, y así como se puede afectar, como bien dices, o decimos durante el embarazo, también puede esto suceder después, ¿verdad? Me imagino, por ejemplo, el caso de una mamá que tiene depresión posparto o que alguno de madre, padre no están, ¿verdad? Un niño o niña que se da en adopción o que vive diferentes tipos de desafíos ya en su primera infancia. También pasa mucho, bueno, no muchísimo, pero pasa en ciertos casos, por ejemplo, cuando el papá o la mamá viven un duelo importante, por ejemplo, fallece el papá o la mamá o el cuidador principal, a veces puede ser abuelo o abuela en ciertas familias. Cuando fallece alguien importante en la vida del papá o la mamá que está gestando o que está teniendo un bebé en los primeros años de vida, entonces toda esta relación de apego se ve afectada, se ve tambaleada de alguna manera, y entonces empezamos muchas veces a generar cierto miedo a volver a querer con toda el alma o a volverme a enamorar, digamos, entre comillas, de este nuevo ser, o abrirme a amar porque ya me dolió mucho y todavía no he procesado el dolor o el duelo que me está implicando la pérdida de mi cuidador principal. Entonces aquí es donde es importante también ver pues la salud emocional y los duelos que están viviendo los padres o cuidadores principales en el momento de la crianza y en los primeros años de vida del bebé. Wow, qué vulnerables somos, ¿no? Qué sensibles. Me maravilla, pero también es como sorprendente. Y bueno, entremos a los apegos. ¿Cuáles son estos tipos de apegos que podemos encontrar? Bueno, existen dos tipos de apego importantes, que es el apego seguro y el apego inseguro. Dentro del apego inseguro, en muchas de la bibliografía se habla acerca de tres tipos, que es el apego evitativo, el apego ansioso ambivalente y el apego desorganizado. Hoy en día también ya se encuentra que el apego desorganizado se quita un poquito de la bibliografía y se empieza a hablar solo de los dos tipos, evitativo y ansioso ambivalente. Ahorita si quieren platicamos de cada uno de las características. Para irnos, antes de ir a las características de los apegos inseguros, me gustaría preguntarte sobre el apego seguro. ¿Un ser humano puede tener o vivir un apego seguro, por ejemplo, si tiene solamente uno de los padres? Claro que sí, definitivamente. Hoy en día se ha encontrado que inclusive, por ejemplo, en casos de depresión posparto, en donde la mamá tiene una depresión posparto, una nana o una abuela o inclusive un padre puede llegar a salvar el vínculo o el apego que genere el niño. Entonces, eso se habla de que no es necesario tener una amplia gama de cuidadores con apego seguro, sino un apego seguro puede ya desarrollar, una persona que sea confiable en la vida del niño puede ya desarrollar un apego seguro en su vida. Recordando aquí que
que el apego implica un compromiso sólido. ¿Qué quiere decir? En donde el cuidador va a estar para mí, por lo tanto no tiene que ser mamá o papá. O sea, puede ser también alguien que esté presente en la vida del niño y pasa mucho a veces que es una nana, una abuela, alguien que estaba en casa durante más tiempo inclusive que los padres, los que se encargan de desarrollar el apego seguro en el niño. Uf, qué maravilloso esto que nos explicas, porque entonces muchos de los que decimos o nos escuchan y dicen, pero si mi papá estaba ausente o no conocía a mi mamá o no tuve algún vínculo, sí nos puede salvar en esa conexión, ¿verdad? Del apego seguro, un vínculo fuerte, confiable, que sea, tú ocupaste una palabra muy bonita, como incondicional, ¿no? Que esté ahí para nosotros. Exacto, que sea sólido. También una de las cosas que se ha encontrado es que, por ejemplo, la cantidad de tiempo que pasa el cuidador con el bebé no influye en si genera un apego seguro o no genera un apego seguro. Hoy en día se ha encontrado que solo se requiere estar atento o realmente cumplir o satisfacer el 33%, esto es un aproximado, de las peticiones o necesidades del niño para generar un apego seguro. ¿Qué quiere decir? Que el 67% de las veces podemos equivocarnos y puede no estar. Aquí también algo importante, que el apego tiene que ver con la relación entre dos individuos. Lo que quiere decir que si, por ejemplo, un papá trabaja durante muchas horas del día, pero cuando llega está totalmente sintonizado a su hijo o a su hija, entonces de esta manera se puede generar, el hijo o la hija puede generar un apego seguro con el papá. ¿Por qué? Porque confía en él cuando el papá está presente. Entonces eso es algo también es importante. ¿Qué se desarrolla en el niño o la niña cuando tiene un apego seguro? Una autoestima positiva, altos niveles de confianza en sí mismo y seguridad interna. O sea, ¿qué quiere decir? Yo sé que el mundo es seguro y yo sé que el mundo, de alguna manera, al menos las 33% de las veces, va a estar para mí y va a poder satisfacer mis necesidades. Y el otro 67 vamos a buscar formas y tenemos recursos para buscarlas. Qué importante lo que mencionas de este 33%, porque entonces pienso en los casos de padres o apoderados que tratan de sobreproteger a los niños, ¿no? Y estar el 100% demasiado encima o solucionándoles demasiadas cosas a los niños, y eso al final nos quita seguridad, nos quita recursos, nos quita creatividad también al ser humano que está creciendo y que también tiene que echarla a perder y equivocarse para aprender mejor. Que ahí tocas un punto muy importante. Una de las características de las personas con apego seguro es que pueden afrontar separaciones o rupturas de manera sana y natural. Y esto es porque saben que en algún otro momento van a encontrar esta seguridad, aunque no la encuentren todo el tiempo. Por eso es tan importante este 33%, porque si todo el tiempo se intenta cubrir con las necesidades, la realidad es que cada ser humano somos distintos y muchas veces vamos a fallar, y esta ansiedad por cubrir todas las necesidades se traspasa de padres a hijos. Entonces no genera una seguridad, sino genera un yo no puedo solo, yo no puedo sola. Necesito que mis padres cubran todas mis necesidades porque yo no voy a poder afrontar una ruptura o una separación. Y eso genera un tipo de apego inseguro, de hecho un apego ansioso ambivalente, del que hablaremos ahorita. Claro, qué maravilla me parece. Y entonces vamos ahora sí hacia los apegos inseguros que mencionaba. Si quieres, vamos describiéndolos, cómo son estos diferentes apegos inseguros. El primero que me gustaría hablar es el apego evitativo. Este es el caso entre que padres y cuidadores tienen una dificultad para transmitir su amor de forma explícita. Y aquí digo de forma explícita porque no quiere decir que no amen. O sea, obviamente muchos padres aman a sus hijos, pero no saben cómo expresarlo y se muestran fríos o rígidos, y el niño percibe rechazo e interioriza sentimientos de desamor y falta de empatía. Esta parte de la apertura que estábamos hablando en el apego seguro, en el apego evitativo no hay esta empatía, no hay esta apertura para entender qué es lo que estás viviendo, que aquí es algo importante. Por ejemplo, en esta parte que decías de la sobreprotección, cuando vemos a padres que están tratando de sobreproteger, no vemos
una apertura por entender al otro, sino una necesidad por yo no decepcionarme o asustarme con lo que le vaya a pasar a mi hijo. ¿Me explico? Entonces, más que ver al otro, me estoy viendo a mí mismo. La sobreprotección tiene mucho que ver con un tema como egocéntrico, más que una acción empática en donde yo estoy intentando entender el mundo del otro, poniéndome en los zapatos del otro, inclusive cuando es un bebé. En el apego evitativo, de hecho, hay una sensación de desamor o falta de empatía, en donde el pequeño o el bebé o la bebé de alguna manera aprende a aislarse emocionalmente para no sentir el dolor de esta falta de acercamiento, de esta falta de apertura, de esta falta de empatía, y va adquiriendo como cierta frialdad emocional. Por eso te decía al principio que yo creo que hoy en día muchos adultos hemos crecido muy cercanos a esta idea de mejor soy fría emocionalmente en lugar de sentir, ¿no? El dolor que implica que no me amen, ¿no? El dolor que implica que no puedan amarme como yo lo necesito. El entendimiento principal de los niños que crecen con apego evitativo es acercarse y amar puede resultar peligroso. Y por eso mejor yo me despego emocionalmente o me aíslo emocionalmente. Tienen una mayor dificultad para comprometerse y vivir en pareja y llegar principalmente a la intimidad, a las relaciones profundas. Y, por ejemplo, en un adulto, ¿cómo podríamos reconocer a un adulto con un apego evitativo? Digo, recién decías, ¿no? Como esa imposibilidad o dificultad para conectar, para mostrar sus sentimientos, pero ¿hay alguna otra forma de identificarlo eso en un adulto? Usualmente los adultos con apego evitativo es difícil encontrarlos porque se muestran ante la gente como seguros e independientes. O sea, se muestran bastante en sí mismos y capaces de ellos resolver su propia vida. Entonces pareciera que, por ejemplo, tienen una autoestima sano, pero en el momento en el que empiezan a suceder situaciones de la vida que implican envolvernos emocionalmente, es ahí cuando nos damos cuenta que no quieren tocar emociones, que prefieren mantenerse en este lugar superficial, porque si llegan a tocar emociones, entonces conectan con una parte muy dolorosa de su crecimiento y de su desarrollo y de su crianza, que implica aceptar este dolor de no haber sido en donde sus padres o cuidadores no pudieron demostrarle ese amor que posiblemente quizás sentían, pero no lo lograron de alguna manera transmitírselo. Y eso es bien doloroso para un niño, porque acuérdate que también es un tema de supervivencia. Entonces, si yo no me estoy sintiendo visto, cuidado, no me siento satisfecho, por lo tanto, entonces el mundo es peligroso. Por eso el tema de amar y acercarse resulta peligroso porque es peligroso que no me vean y que no me atiendan. Me recuerda también a estas personas, pienso en adultos, como altamente intelectuales que aplican se ven muy inteligentes, pero aplican como stonewalling, ¿no? Como mirar a la pared o al infinito y uno trata ahí como de llamarles la atención. Y sin embargo, pues no son asequibles. ¿Eso podría ser un apego evitativo también? Definitivamente. A mí me gusta mucho trabajar con esta tipología del ser que habla de un tipo razón, un tipo emoción y un tipo voluntad. Esto que tú hablas es el tipo razón, y el tipo razón usa como mecanismo de defensa el aislamiento. Entonces son personas que se aíslan, literal, para no tocar aquello que les duele. Y esto habla también, por ejemplo, está súper relacionado con personas que pueden llegar a ser muy orgullosas, por ejemplo, o que las vemos como muy orgullosas, en donde en el momento en el que no se les da lo que están buscando, lo que sienten que necesitan, o cuando sienten, por ejemplo, cierto rechazo que puede implicar dolor, entonces se vuelven orgullosas y se aíslan y yo no necesito, y entonces como yo no te doy lo mejor, entonces yo me hago a un lado para no afectarte, podría ser, pero en realidad lo que están haciendo es protegiéndose ellos mismos. Ay, qué hermoso irlo leyendo así, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles son los otros apegos?
El segundo tipo de apego es el ansioso ambivalente. Son estos bebés que de alguna manera entienden los estímulos de manera distinta a como sus padres o cuidadores principales están entendiendo los estímulos, lo cual crea un entorno difícil de comprender y predecir y genera inseguridad en ellos. Pasa mucho, por ejemplo, con estas mamás que sufren, con las que yo trabajo, que sufren depresión posparto, en donde culturalmente tener un bebé es un momento feliz, y les es difícil aceptar que también están sintiendo cierta tristeza y duelo por aquellas cosas que están perdiendo al tener un bebé, como por ejemplo su cuerpo, su vida profesional, su relación de pareja. Y les cuesta trabajo aceptar esta tristeza porque culturalmente es difícil de aceptar y por lo tanto tampoco se la aceptan a este bebé que tienen. Y entonces mientras ellas se sienten tristes, al bebé le manifiestan que está todo bien. Y suena chistoso porque pareciera que el bebé no entiende, pero es una manera también de no aceptarse a ellas mismas y por lo tanto no transmitirle al bebé una realidad que está sucediendo y es que están sintiendo tristeza. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese momento? Es aceptar, estoy sintiendo sentimientos de tristeza, pero no te preocupes, no es tuyo a cargar. Decirle al bebé, no es tuyo a cargar, es mío a resolver y estoy en eso y estoy responsabilizándome sobre mi propio proceso. Suena extraño, pero de alguna manera esto le provoca al bebé una seguridad de que su mamá se está responsabilizando sobre lo que está sintiendo. ¿Por qué? Porque el bebé también lo siente. Los bebés cuando nacen tienen como un tipo de Bluetooth con sus padres o cuidadores principales, en donde sienten muy parecido todas las emociones que están a su alrededor. Por lo tanto, aquí es importante traducirle al bebé de manera honesta lo que está sucediendo para no generar un apego ansioso ambivalente. El niño no logra comprender lo que es adecuado y lo que no, lo que realmente está pasando y lo que no. Y también no logra entender si sus necesidades van a ser atendidas. De Por alguna manera supuesto. genera ciertas primeras señales de miedo e inseguridad, porque no sabe si sus cuidadores van a estar disponibles, porque ha tenido diferentes respuestas de sus Claro. cuidadores. A veces están y a veces no están. Me imagino como cuando a una persona tú le preguntas cómo está y notas que no está tan bien y te dice que bien igual, uno lo Ujú. nota, ¿no? Pero Exacto. imagínate eso llevado a algo constante o crónico. Finalmente los sistemas nerviosos, ¿verdad? Y la emocionalidad se lee más allá de las palabras y entonces al percibir un ser humano y especialmente un niño esa dicotomía, esa incoherencia, entonces se genera este apego ambivalente o ansioso, porque realmente nos pone muy nerviosos, muy ansiosos el que alguien no sepamos cómo está realmente, porque nos está diciendo una cosa pero actúa de otra forma, pero sentimos que tiene emocionalidades o emociones distintas. Y exactamente, y lo que genera es un niño o una niña hipervigilante en su figura de apego, ya sea mamá, papá o cuidador, intentando mantener todo el tiempo contacto con esta persona, viendo qué es lo que hace, viendo cuáles son sus reacciones para mantenerla contenta, para mantenerla presente, para que no se vaya, ¿no? Entonces se vuelve como un niño o una niña que después crece a una vida adulta, y ahorita lo vamos a platicar, qué pasa con las personas que tienen un apego ansioso ambivalente en la vida adulta, pues de alguna manera con una sensación de que en cualquier momento lo pueden abandonar, desatender o inclusive dejarlos solos. ¡Wow! Increíble. Sí, totalmente. Y el tercer apego que mencionabas, digo, aunque ya se esté sacando de las cartas, ¿cuál es el que? El apego desorganizado, ¿por qué se está tratando de sacar de las cartas? Porque es bastante parecido al ansioso ambivalente, pero básicamente el desorganizado es una falta de estrategia coherente de manejar el estrés y las emociones, especialmente en lo que respecta a las figuras de apego. O sea, como que a veces pasa mucho el desorganizado con personas o cuidadores que de alguna manera abusan de sustancias. Entonces es donde tienen comportamientos totalmente distintos en momentos y por ejemplo, muy apegados y muy presentes en otros momentos.
Claro, Como son contradictorios y por lo tanto se genera también una sensación de inseguridad y en los niños una dificultad para regular sus emociones, porque a veces necesitan muchísima energía para sentirse seguros y a veces sueltan y se acomodan porque piensan que van a cuidarlos y atenderlos como sería un apego seguro y después cambia radicalmente. Por eso es contradictorio y claro. también genera mezcla de comportamientos ansiosos. El desorganizado, a diferencia del ansioso ambivalente, es un poco más extremo, digámoslo así, pero es bastante parecido al ansioso ambivalente. Claro, yo en general cuando describo el apego desorganizado lo asocio mucho, tal como dices, al abuso de sustancias, ¿no? Tener un padre, madre o algún apoderado cercano en casa alcohólico, drogadicto, ¿verdad? O con bipolaridad o con algún desafío de salud mental, ¿verdad? Que de un momento a otro, que puede ser la mejor persona y ofrecer un apego seguro, pero de un momento al otro, y especialmente los niños no saben cuándo, cambian y son otros seres humanos que en muchos casos generan terror a los niños. Por ejemplo, como se ve en los niños, esto que dices, es que es el niño que a lo mejor está buscando ansiosamente a su mamá o a su papá o a su cuidador y en el momento que se acerca lo rechaza drásticamente. Entonces como que se ve como un comportamiento errático en donde no se entiende bien, como, pero si lo estabas buscando. Entonces eso pasa mucho con el apego desorganizado. O sea, niños que buscan muchísimo ansiosamente a su cuidador y en el momento que llega no les satisface su presencia. Y ahí es donde se encuentra mucho este apego desorganizado. Hago una pausa para recordarte que tenemos un colegio de terapeutas que reúne a los mejores profesionales de salud integrativa, expertos en hipnosis de sanación. Puedes encontrar a estos expertos en todo el mundo y están en la página web hipnosisdesanación.org. Explora esta página y pide la cita con el profesional más cercano a ti o quien tú desees. Son maravillosos y somos todos parte de este colegio de terapeutas y de nuestra fundación Healing Hypnosis. Moni, y entonces ya llevándolo a la adultez, ¿no? Vamos creciendo con esta forma de apego condicionado que generalmente vamos a llamarle amor, ¿no? Al ir creciendo a esa forma de relacionarnos y de sentir le vamos a llamar amor. Hay veces que estoy amando, hay veces que me siento muy ansioso, confundido, hay veces que detesto, hay veces que me quiero encerrar y proteger. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con el amor incondicional, con un apego seguro, sino que es este apego condicionado. ¿Cómo se ve ya en los adultos? ¿Cómo lo podemos reconocer en sus relaciones, por ejemplo? Como dijimos, el tema del apego son como esta semilla de instrucciones para amar y para relacionarnos, que hemos interiorizado desde que somos chiquitos para vincularnos con los otros, para enamorarnos, para emparejarnos, inclusive para ser amigos. Y es la elección y la dinámica de nuestras relaciones que va a estar condicionada por el apego. Ahora, tener un apego con alguien no quiere decir que es amor, porque está faltando la parte sana. ¿Qué quiere decir? O sea, un apego seguro puede llegar a convertirse en un amor, pero no todo apego es amor, porque está faltando la parte de hacernos bien, de encontrar salud en esta relación. Y toda relación que no traiga calma, que no traiga salud emocional a las personas que la forman, entonces el amor se puede ver afectado. Entonces aquí es bien importante distinguir el vínculo o apego del amor, porque muchas veces estamos vinculados o apegados a una relación que no nos está haciendo bien y que más que todo nos está lastimando o haciéndonos sufrir, y eso no es amar sanamente. Entonces, aquí es importante empezar a desmenuzar cuándo es un amor sano y cuándo es parte del apego que hemos aprendido en nuestra edad temprana o inclusive intergeneracional,
porque así amaba o así aprendió mi mamá, mi abuela, y yo estoy solo repitiendo estas ideas que he escuchado y que entiendo por, por amor, cuando en realidad no es un amor real, sino es parte del vínculo o el apego que se ha generado a lo largo de generaciones en la vida, ¿no?, de nuestra familia. Entonces aquí es bien diferente. Por ejemplo, una persona en la edad adulta que tiene un apego ansioso ambivalente va a experimentar muchísimo miedo a ser abandonado todo el tiempo. Y esto la lleva muy frecuentemente a mucho control en su pareja, a celos patológicos o inclusive a una dependencia emocional importante. Y eso, más que generar una relación de amor, eso obstaculiza el amor. Eso no provoca que el amor crezca y no cultiva una relación amorosa en donde los dos pueden sacarse provecho y hacerse bien, que creo que esa es una de las características importantes del amor. Claro, estos como celos descontrolados o como tú dices, el control constante, ¿no?, sobre la pareja, o esta sensación de ansiedad cuando la otra persona no está, ¿no? O no sabemos de ella. Es algo muy clásico en la adultez. Muy, muy clásico en la adultez, porque principalmente una de las cosas que empieza a faltar es la confianza. Y acuérdense que parte importante del amor es una confianza en uno mismo y en el otro que represente y rodee y contenga la relación. No tiene que ser todo el tiempo y a cada segundo, pero sí que principalmente esté generalizada esta sensación de confianza en la relación. Estos apegos disfuncionales, ¿no?, estos apegos inseguros de los cuales estamos platicando, finalmente, ¿de dónde vienen? ¿De dónde los ejerce un adulto? ¿No? ¿De dónde vienen? Muchos están relacionados a estas heridas, a estas faltas, a estas ausencias, a estas formas disfuncionales que hemos aprendido y que en algún momento quizá nos sirvieron, pero que hoy ya no nos sirven. La forma que aprendemos a relacionarnos está muy, muy directamente relacionada con aquel sufrimiento que hemos vivido en nuestra infancia. Acuérdate que el apego tiene que ver con necesidades cubiertas, con ser visto, con ser atendido, con sentirse que fueron empáticos con nosotros. Entonces, la falta de esta empatía, la falta de esta mirada, la falta de este amor, la falta de esta apertura, la falta de confianza puede generar heridas importantes que se quedan en nosotros para siempre y de alguna manera también moldean o van afectando nuestras relaciones. Claro, me parece muy bonito tocar brevemente, porque es un universo de tema, pero brevemente este tema de las heridas que generan estos apegos inseguros, porque como bien dices, Moni, son las inseguridades, el abandono, la violencia, pero mismas situaciones que a veces se vienen aprendiendo, ¿verdad?, o transmitiendo de generación en generación. Muchas veces hemos normalizado, ¿verdad?, el abandono, el maltrato, la incertidumbre, la traición, la mentira, por no solamente en una generación, sino que por 3, 4 generaciones, y eso lo vemos mucho por ejemplo, en hipnosis de sanación. Exactamente. Y la hipnosis, al menos en mi caso, me ha permitido, cuando trabajo con pacientes, encontrar a veces puntos en su historia que son importantes o significativos para darnos cuenta y que la persona sienta en sí mismo esta herida y este dolor. Y por lo tanto, al sentirla de nuevo en este tiempo, puede resignificarla, y al resignificarla puede generar un camino nuevo de reacción. Y este camino nuevo puede ser un camino mucho más sanador. Y aquí es donde viene la posibilidad de, podemos cambiar el apego que tenemos, si nosotros desarrollamos un apego ansioso ambivalente, podemos cambiarlo y convertirlo en un apego seguro, definitivamente. ¿Cómo?
empezar a ver, empezar a encontrar estas heridas, empezar a trabajar y esto a veces es necesario acudir con un terapeuta capacitado que pueda ayudarnos a puntualizar estas heridas, estos momentos significativos que moldearon nuestra forma de entender el mundo y ayudarnos por nosotros mismos y por todas nuestras relaciones a vivir de una manera más sana y mucho menos a la defensiva, porque el Wow, mundo se vuelve menos peligroso. claro. Qué importante lo que dices, porque de entrada nos das esperanza a todos, ¿verdad? Porque quien no ha vivido en alguna etapa algún apego inseguro o has salido adelante o te das cuenta que lo has vivido toda tu vida, que no has conocido un apego seguro y no por esto ser así, estamos condicionados a vivir así. Es algo que sí se puede reprogramar, trabajar, sanar, hay que dedicarle tiempo. Yo sugeriría siempre complementar terapias, ¿verdad? Algunas que vayan al subconsciente directamente como la hipnosis, pero también otras que más desde la psicología, pero complementar terapias, ¿no? Sí, eso que dices es valiosísimo. Ese es por ejemplo, uno de los que yo expreso mucho esta idea de encuentra tus medicinas y encuentra aquellas cosas que te funcionen a ti, porque cada persona somos distintos y esta combinación de medicinas que nos ayudan a cada uno puede ser ese factor importante para mantener una salud mental y tener relaciones sanas y amar sanamente. Y viene mucho desde eso, desde entender qué me hace bien a mí para regularme, para conectar conmigo misma y mi ser auténtico, para realmente entender si estoy actuando desde el mecanismo de defensa o si estoy abriéndome a entender con curiosidad qué es lo que está pasando en una situación de vida específica. O sea, la idea si, por ejemplo, en mi caso, yo no hago terapia hablada, pero también en ocasiones hago hipnosis, pero también en ocasiones me gusta hacer manualidades y simplemente mantenerme en calma con la manualidad que estoy haciendo. Me gusta mucho el sound healing y escuchar música también para regular mis emociones, estar en la naturaleza, hacer ejercicio, o sea, encontrar esas cosas que nos hacen bien y que nos ayudan a regularnos y principalmente a dejar y a bajar niveles de estrés y de amenaza y recordarle al cuerpo que podemos existir en confianza. Mencionaste algo tan importante que hemos tratado en otros episodios también aquí en el podcast sobre regularnos, ¿no? Aprender, ya que notamos que tenemos un patrón, un condicionamiento, me gusta más llamarle un desafío, entonces lo primero que tenemos que hacer es comenzar por nosotros, a comenzar a autorregularnos, balancearnos con las medicinas y como bien describes, cada uno creando su propia medicina y su propia alquimia, porque muchas veces cuando nos damos cuenta que vivimos estos apegos inseguros y los notamos a veces en la familia, en la pareja o a veces en todo el círculo familiar, nos dan ganas de sanar a los otros primero. Queremos que los otros hagan la chamba o que mejoren y no nos preocupamos primero por nosotros. Y aquí tocas un punto importantísimo que si nos están escuchando padres o madres, vienen conmigo muchos papás o mamás que me dicen, no, es que quiero sanar a mi hijo, es que no quiero que a mi hijo le pase lo que me pasó a mí, no quiero que se genere un apego ansioso, ambivalente o evitativo, quiero poder darle lo mejor. La mejor manera de darle lo mejor a nuestros hijos y en general a todas nuestras relaciones es primero que todo cuidándonos a nosotros mismos y encontrando esa manera de regularnos y de recordarle al cuerpo que el mundo es un lugar seguro para vivir. Porque si vivimos en estado de amenaza, de estrés todo el tiempo, a los primeros que estamos afectando es a nuestras relaciones más cercanas. Qué importante esto que compartes, Moni, porque una de las cosas que he visto también en la consulta, como bien describes, es que para los niños y los adolescentes, lejos de darles miedo, es muy empoderante cuando ven a un adulto, a sus cuidadores o padres, haciéndose cargo de sí mismos, de su propia sanación. Es muy inspirador,
para un niño y para un adolescente ver un adulto echándole ganas, que hay días que tenga desafíos, pero otros que está cambiando sus hábitos y saliendo adelante, ¿no? Yo creo que eso es un gran aprendizaje también para un niño o para un ser humano que está en crecimiento. Definitivamente. Y esta idea de que podemos equivocarnos, de que todas las emociones se valen, que se vale estar triste y se vale estar frustrado y se vale estar decepcionado, pero yo me responsabilizo sobre esas emociones y tengo opciones, ¿no? Tengo opciones, o sea, puedo sentirme frustrada o triste o enojada por el día que tuve, pero yo me responsabilizo sobre esta emoción y tengo opciones para no llegar a mi casa y sacarlo con mis hijos. ¿Me explico? O sea, esta idea importante de que se vale estar enojada por lo que viví en el día, pero eso no quiere decir que puedo comportarme como quiera porque estoy enojada. Y es una enseñanza maravillosa para los niños, que ellos puedan entender que todas las emociones se valen y que después de sentir todas estas emociones tenemos una gama de opciones para elegir en base a lo que estamos sintiendo, ¿no? Y para lidiar con todas las emociones que estamos sintiendo. No es que no se valga estar enojada, es que no se vale pegar, ¿me explico? No es que no se valga estar triste, es que no se vale quedarme por 6 meses acostado en mi cama y no tratar de poner de propósito estar mejor o encontrar mis medicinas. O sea, son estas maneras de que puedo sentir todas estas emociones y que los padres le enseñemos a los niños que se vale sentir todas las emociones y que después de sentirlas tengo opciones para decidir qué hacer con ellas, ¿no? ¡Wow! ¡Qué poderoso! Yo creo que ahí los niños y humanos en crecimiento es donde realmente agarramos herramientas sólidas, ¿no? Recursos sólidos, porque vemos que es posible gestionar las emociones, que es posible transitarlas, que es seguro transitarlas y se pueden cambiar. Me encanta. Monique, ¿cómo es cuando, por ejemplo, una persona con apego seguro se relaciona con alguien con un apego ansioso, evitativo o ambivalente? ¿Cómo se ve eso? ¿O Muy qué buena sucede? pregunta. Qué bueno que lo tratas porque quería tocar ese tema. Es obviamente una relación con más posibilidades de funcionar es cuando dos personas con apego seguro se juntan, pero eso es un mundo utópico. La realidad es que en el día a día nos juntamos con todo tipo de gente, ¿no? Y las relaciones pues son bastante diferentes y distintas entre sí. Pasa que también un apego seguro se puede llegar a juntar con una persona con un apego ansioso ambivalente. Y aquí acuérdense que el ansioso ambivalente va a tratar de controlar y va a tratar de demandar una mayor vinculación con la persona, saber dónde está, saber qué es lo que está haciendo. Y aquí, por ejemplo, la persona con apego seguro es responsable de poner límites, de brindarle una seguridad en donde hay posibilidad que si la persona tiene de apego seguro está trabajada y bien parada sobre sí misma y se genera un amor entre ellos, puede llegar a suceder que se transforme la persona de apego ansioso ambivalente y pueda, digamos, conquistar el apego seguro entre los dos. Pueda conquistar territorio, digamos, la persona que tiene apego seguro. Y eso es bien bonito cuando sucede. Cuando la persona con apego seguro le da la seguridad que esta persona con apego ansioso ambivalente no tuvo mientras estaba creciendo, pero poco a poco empieza a generar de tal manera que empieza a generar una seguridad en sí mismo que ya, aunque el otro se la empezó a transmitir, empieza a ser una propia, ¿no? Empieza a desarrollar una seguridad y una confianza en sí misma propia, en donde ya no necesita al otro, pero también se enriquece con el otro. Y eso es lo bonito de las relaciones, en donde nos podemos dar, ¿no? Uno a otro. Y aquí es obviamente la persona con apego ansioso ambivalente. Quizá puede llegar a tener otro tipo de relaciones en donde vuelva a salir el apego ansioso ambivalente, pero quizá con esta persona que tiene apego seguro pueda disfrutar de un apego seguro que brinde tranquilidad y confianza en el mundo, que hace que las personas se relajen, ¿no? Que eso es algo importante. El apego y la relajación están muy de la mano. Alguien que tiene apego seguro
se puede relajar al relacionarse con el mundo. En cambio, alguien que tiene apego inseguro, ya sea evitativo o ansioso ambivalente o desorganizado, está a la defensiva todo el tiempo, porque recuerden que en su entendimiento el mundo es peligroso, es una amenaza. Claro. Entonces, pues los niveles de cortisol, la forma de reaccionar, está todo el tiempo a la defensiva, los mecanismos de defensa, todo está a la defensiva y mucho más activado, digamos, todo su sistema. Absolutamente. También me viene como que una persona con apego seguro puede darle a un ser humano con apego inseguro, como dirían en inglés, hold space, ¿no? Como que pueden crear un medio ambiente, un entorno propicio para que la persona con un apego inseguro pueda descubrirse, pueda sanar, pueda hacer su terapia y pueda hacer su propio proceso de reconstrucción, ¿no? Y de reprogramación. Y lo que hace el apego seguro no es decirle lo que tiene que hacer al del apego inseguro, sino que más bien crear un ambiente que el ser humano inseguro nunca seguramente ha conocido, y ese ambiente le da por lo menos un espacio epigenético, podríamos decir, y psicoemocional y psicoespiritual seguro al otro ser humano para poderse contemplar y pues sanar. Definitivamente. Recordando que el apego tiene mucho que ver como, por ejemplo, esta búsqueda de proximidad, esta base segura o ser puerto seguro para otros. Entonces, si esta persona con apego seguro, como dices, tiene una capacidad para modular y para crear este espacio y ser refugio para esta otra persona que tiene apego ansioso ambivalente, imagínate el regalo que le está brindando para su vida, ¿no? O sea, y porque entonces la persona con apego ansioso ambivalente o evitativo empieza a aprender que este espacio existe, ¿no? Y que no había sido habitado antes. Wow, qué poderoso, qué poderoso. Y me parece importante esto que estamos platicando, porque no es a partir de que la persona con apego seguro le imponga al otro, ¿no? Lo que tiene que hacer, porque no sabe, no lo aprendió en esencia, sino que más bien tiene que crear este espacio, este entorno seguro para que la persona insegura se vuelva a conocer a sí misma y a recrear y a sanar. Totalmente, totalmente. Y aquí, y desgraciadamente también es importante establecer por qué sucede. Sucede que pasa que la persona con un apego ansioso ambivalente puede de alguna manera a veces influir o contagiar, digámoslo así, a la persona con apego seguro y volverla un poquito ansiosa o más controladora de lo normal. Por eso aquí también es importante el tema de la terapia, ¿no? Y de tener estas herramientas para notar cómo estoy. Acuérdense que las relaciones son procesos largos, dinámicos, en crecimiento, en movimiento, y por más de que tratemos de decir que, bueno, son de una manera siempre y para siempre, la realidad es que no, y la vida todo el tiempo está en movimiento y en constante cambio, y de repente puede llegar a surgir que esta persona que tiene generalmente un apego seguro y que disfruta de este apego seguro, puede llegarse a verse contagiado por algunos celos o por una necesidad de control en ciertos momentos al tener una relación con una persona con apego ansioso ambivalente, o inclusive, por ejemplo, con personas con apego evitativo, en donde pueden llegar a lo mejor a reaccionar de manera fría a ciertas cosas por lo mismo del contagio, ¿no? A la hora de relacionarse. Y aquí es donde es importante pues esta capacidad de darse cuenta, ¿no? De darnos cuenta y estar conscientes de cómo estamos comportándonos en la vida y de cómo estamos existiendo, ¿no? Y relacionándonos con estas personas importantes para nosotros. Wow, claro, qué poderoso lo que comentas. Moni, ¿algún recurso? ¿No? Porque cada uno de nosotros, como dices, somos únicos, irrepetibles, y lo único constante es el cambio. Entonces, ¿cómo podemos trabajar estos apegos? ¿Qué nos recomiendas tú? Bueno, la primera cosa que me gustaría decir es que yo soy fiel creyente que nuestras relaciones son
posibles puertas para sanar. Soy fiel creyente, por ejemplo, cuando trabajo con mamás o con papás, que en la relación y en el acto de ser padres podemos sanar muchas de nuestras heridas de la infancia. Y es a la hora de relacionarnos que aprendemos sobre nosotros mismos. Entonces, la primera opción es estate abierta a dar o abierto a la posibilidad que el apego cambia y que todo es trabajable y que todo puede encontrar esta herida y esta forma de sanar y puedes sentirte y relacionarte mejor con el mundo que te rodea y dejar de estar en amenaza todo el tiempo y que puedas usar tus relaciones para sanar. ¿Me explico? Y eso es la primera cosa. A partir de esa idea, cómo se sana a partir de las relaciones es definitivamente con una terapia, ya sea cualquier tipo de terapia, puede ser una hipnosis de sanación que nos va a ayudar a encontrar una herramienta maravillosa para encontrar puntos o lugares puntuales en nuestra historia, en nuestra vida, en todo lo que venimos con nuestra relación con nuestros ancestros en general, para entender un poquito dónde sucedió el trauma, dónde sucedió la herida. También obviamente la terapia psicológica, que ayuda también a dar forma y a contar una historia sobre qué fue lo que hemos vivido, sobre culturalmente qué nos ha influenciado, sobre nuestro estilo de vida, sobre la manera de regularnos que hemos aprendido, y eso puede ayudar a una terapia psicológica también, y también otro tipo de terapia que funcione para ti. Y aquí es lo que hablamos, tener un repertorio de herramientas o medicinas que puedan ayudarnos. Y ojo, una medicina puede ser respirar. Puede ser reconocer las sensaciones del cuerpo en el día a día. Esa puede ser una herramienta o una medicina que nos ayude a entender qué está pasando con nosotros, qué se está aprendiendo en el momento que me acaban de rechazar o que mi pareja me dijo que no quería ir al cine. ¿Qué se prende en mí? ¿Dónde se siente en el cuerpo? Y darnos cuenta también y tener abiertos a la posibilidad de que todas las emociones se valen, pero que tenemos una gama de opciones a hacer a partir de lo que estamos sintiendo. Entonces aquí también viene la importante posibilidad de libertad, en donde no podemos elegir lo que sentimos, pero sí podemos regularnos y elegir qué hacer con lo que estamos sintiendo. Para eso se requiere de mucha práctica, obviamente. La meditación, mindfulness son excelentes herramientas también para ayudarnos. Con mucho gusto, bueno, existen todas las hipnosis que Cami comparte, que a mí me parecen maravillosas. Yo también tengo algunas meditaciones personalizadas que hago en el momento cuando me las piden, ya sea para poder dormir, ya sea para poder relajarnos, ya sea para cuando estamos pasando por procesos o momentos de incertidumbre. Entonces, todo este tipo de herramientas nos ayudan, inclusive tomar agua y aliviar nuestra sed. Es una herramienta interesante para aprender a sentirnos y a regularnos. Me encanta. Yo agregaría también, como en vez de reaccionar y tomarnos las cosas personal, ver, como tú decías, escuchar nuestro cuerpo, ver qué nos gatilla y qué nos recuerda eso que nos gatilló, ¿no? ¿A qué nos recuerda? Porque normalmente nos va a llevar a esas otras instancias difíciles o traumáticas que no hemos todavía resuelto, y nos va a llevar a nosotros nuevamente. Exacto. Moni, me encantaría entonces que nos cuentes dónde te podemos encontrar y si hay algo más que te gustaría compartir para ir cerrando este maravilloso episodio. Bueno, me gustaría solo terminar diciendo que no solo hay una manera universal y única para solucionar o para traer salud mental, para regular nuestras emociones, que todos y cada uno de nosotros tenemos el poder de encontrar nuestras medicinas, aquellas que funcionan para nosotros y cada uno, y que son muy particulares, que tienen que ver con nuestra historia, con lo que hemos aprendido, con lo que funciona para nosotros. Creer en nuestro instinto, encontrar nuestro centro de calma, eso es importantísimo. Y que todos estos tipos de apego muchas veces parecen destino,
pero definitivamente no lo son. Me ha tocado a mí trabajar con vínculo y con apego en adultos y sucede y se puede hacer para favorecer no solo las relaciones con otras personas, sino también la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, pues que estemos abiertos siempre a buscar ayuda cuando sintamos que lo necesitamos. Me gustaría compartir mis redes. Yo soy Mónica Bleiberg. Estoy en Amarte Cura por Mónica en Instagram y en Amarte Cura por Mónica Bleiberg en Facebook. Doy psicoterapia para adultos y adolescentes, así como asesoría de crianza. Y bueno, soy aparte alumna de Cami en hipnosis de sanación. Colegas, imagínate, alumnas, somos coleguísimas. Te admiro tanto, Moni. Qué gran episodio, qué gran conversación y herramientas que platicamos y que nos dejas pues pensando y sintiendo mucho y con muchas posibilidades. Te agradezco de todo corazón y vamos a compartir todas tus redes también por acá. Les damos las gracias a todos. Un abrazo enorme, Moni. Gracias por estar acá. Gracias, Cam. Si quieres profundizar todos estos temas maravillosos para tu salud mental e integrativa, tenemos un instituto online con cursos sobre hipnosis de sanación y otras técnicas para ti. Búscanos en la página web www.camilahealing.com. Ahí vas a encontrar cursos como Hipnosis 1 e Hipnosis 2, que son los básicos, el ABC de la hipnosis. Encontrarás el curso de Mastery para aprender autohipnosis, así como el curso Más Allá o Beyond, que te enseña la ciencia atrás de esta poderosa técnica de neuroprogramación. Te espero en nuestro instituto online en www.camilahealing.com.